Estoy muy contento, mis hermanos, de la oportunidad que nos ha brindado Canal Peniel de Guatemala para impartir este seminario. El título del seminario es La Magnificencia de Jesús. La Magnificencia de Jesús. Este seminario consta de 12 lecciones, 12 clases, y en su totalidad fue elaborado por el hermano Jorge Schulz. Así que mi participación en este seminario ha sido un privilegio que Dios me ha dado únicamente de ser el presentador de estas notas. Aún así, he aprendido mucho y he disfrutado también, al igual que ustedes, de la sabiduría, las experiencias que Dios le ha regalado a mi querido hermano, amigo, compañero en el ministerio y mi mentor espiritual, mi mentor en el ministerio. Nos conocemos con hermano Jorge ya por 40 años, así que es una amistad de 4 décadas y estoy muy honrado de ser el presentador de sus notas. La mayoría de ustedes adquirieron sus materiales. Quiero felicitar la iniciativa del pastor Eddie Menéndez, de su amada esposa Damaris, porque él ha trabajado muy fino, ha trabajado con excelencia. Esta presentación es excelente. Muchas felicidades a él, a su familia, a Katy, a Mariana. Dios les bendiga. Como les decía, mis hermanos, este seminario consta de 12 lecciones, 12 clases, y a mí me corresponde impartir la clase número 12, la última. Con esta vamos a cerrar este seminario. Hemos hablado del Evangelio del asombroso Cristo, la magnificencia de su humildad, la magnificencia de su reino, la magnificencia de sus reacciones, la magnificencia de su ternura, la magnificencia de su gracia, la magnificencia de su compasión, la magnificencia de su perfección, la magnificencia de su amor, la magnificencia de su servicio, la magnificencia de su cruz, y esta clase número 12, que es la magnificencia de su triunfo. Muy bien. Bueno, así que página 39 de sus bosquejos, vamos a estudiar la lección número 12, la magnificencia de su triunfo. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Canal Peniel Guatemala. Estamos para iniciar la clase número 12, la magnificencia de su triunfo. Muchas gracias por haber seguido de cerca la transmisión de las clases anteriores. Deseamos que este material y la presentación de ellos haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Así que, listo con sus Biblias en el Evangelio de Marcos, porque vamos a revisar varios pasajes en esta noche y además vamos a estudiar la última clase de este seminario, la magnificencia de Jesús. La clase número 12 se titula La magnificencia de su triunfo. Años atrás, un líder cristiano llamado Harry Rimmer visitó a Egipto y tuvo oportunidad de hablar con un ministro del gobierno.
Durante la conversación surgió el tema del cristianismo y Rimmer le dijo que los cristianos creen que Dios se ha revelado con V, de 3 maneras. Y entonces el funcionario de gobierno le dice: nosotros también creemos eso. Este funcionario de gobierno egipcio era musulmán. Así que Rimmer le dijo: nosotros creemos que Dios se dio a conocer por medio de sus obras de creación. Nosotros también creemos eso, respondió el musulmán. Rimmer siguió: creemos que Dios se reveló en un libro, la Biblia, ¿verdad? El que la mayoría de nosotros tenemos esta noche en nuestras manos. Nosotros también creemos que Dios se ha revelado en un libro, el Corán, dijo este funcionario de la religión musulmana. Rimmer declaró: nosotros creemos que Dios se reveló en un hombre, Jesucristo. Nosotros también creemos que Dios se reveló en un hombre, el profeta Mahoma, respondió el egipcio. Finalmente Rimmer dijo: nosotros creemos que Jesús pudo validar sus aseveraciones cuando se levantó de la muerte. El musulmán bajó la mirada y se puso pensativo. Finalmente él respondió: no tenemos información concerniente a nuestro profeta después de su muerte. Ahí se terminó la conversación. La resurrección de Jesús es el acontecimiento más trascendental de la historia. Ninguna otra religión tiene algo similar. La tumba es el lugar donde han acabado todos los grandes líderes religiosos del pasado, pero es el lugar donde comienza el cristianismo. La mejor noticia que jamás has escuchado salió de un cementerio en las afueras de la ciudad de Jerusalén. El más grande monumento del cristianismo es una tumba vacía. Así que vamos a considerar la magnificencia del triunfo del Señor Jesucristo, que es su triunfo sobre la muerte, es decir, su resurrección. Ese es el triunfo más glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a analizar lo que significa un nuevo amanecer. Así que trasladémonos al final del Evangelio de Marcos, es decir, al capítulo 16, y en el versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Es decir, muy temprano este grupo de mujeres salió al mercado para comprar especias y ungir el cuerpo de Jesús. El libro de Marcos comienza y termina con mujeres sirviendo. Hemos analizado varios pasajes del capítulo 1 y ahora vamos a analizar el capítulo 16. Así que Marcos comienza en el capítulo 1 exponiendo los nombres y el servicio de varias mujeres. Y en el capítulo 16, al final del Evangelio, Marcos también expone a las mujeres como discípulas ejemplares. Las mujeres fueron buenas seguidoras de Cristo, fieles, trabajadoras, serviciales. Capítulo 16, versículos 2 y 3. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, cargando sus especias, se dirigen a la tumba
preguntándose cómo iban a quitar del sepulcro esta piedra que era del tamaño de una rueda de carreta. Ellas esperaban ver una tumba cerrada con un muerto por dentro. Nadie se imaginaba que el cuerpo de Cristo ya no estaba ahí. Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Seguramente las mujeres pensaron: ¡hala, qué buena suerte! Alguien nos hizo el favor de quitar la piedra. Y esa fue la primera sorpresa que estas mujeres iban a recibir esa mañana. Aquí viene la segunda, versículos 5 al 7. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Las mujeres entran con las especies en la mano para ungir el cuerpo, y en lugar de hallar un cadáver, se toparon con un ángel que tiene 3 cosas que decirles. Pueden apuntar en sus bosquejos. En primer lugar, el ángel le hace un anuncio: Cristo ha resucitado. En segundo lugar, el ángel les da una tarea: avisen a los discípulos. Y en tercer lugar, el ángel les hace una promesa: verán a Jesús en Galilea. La reacción de las mujeres es bien interesante, y Marcos nos hace sentir la emoción y el impacto de ese momento. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces las mujeres, cuando oyeron estas 3 cosas de parte del ángel, empezaron a temblar y huyeron. Pero no podían articular palabra. No podían decir nada. El espanto que sentían hizo que se largaran de la tumba totalmente asustadas. Nadie se acuerda haber visto a mujeres correr tan rápido. Llegaron a la ciudad en tiempo récord. Y cuando pasaron por las puertas de la ciudad, el hermano Jorge dice que alguno de los guardias miró a su compañero y le dijo: oye, estas mujeres están buenas para correr, debemos mandarlas a las Olimpiadas. Ahí teníamos unas corredoras olímpicas. El susto fue tan fuerte que ellas se quedaron mudas. Podían correr, pero no podían hablar. Acaban de escuchar el anuncio más importante de la historia y no pueden decir nada a nadie. Y ustedes saben, mis hermanos, que para que una mujer pierda el habla es porque algo muy fuerte ha tenido que suceder, ¿verdad? Pero este grupo que acaba de llegar del cementerio, nadie podía sacarles una palabra porque estaban tan asustadas. Versículos 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ahora por fin tenemos a una mujer que está recuperando el habla. Ya está pudiendo hablar un poquito. Versículo 11.
ellos, cuando oyeron que vivía, o sea, que Jesús estaba vivo, que había resucitado y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? ¡Wow! No lo creyeron. María comparte esa noticia fantástica y los discípulos no la quieren creer. Versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Cristo ahora aparece a dos que caminan rumbo a Emaús, y Lucas es quien nos relata de manera extensa los detalles de esta historia en el capítulo 24 de su evangelio. Es decir, los dos discípulos regresan corriendo a Jerusalén para avisar a los demás, y tampoco los discípulos se dejan convencer. ¿Qué les parece que la mejor noticia del mundo nadie la cree? Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, las mujeres primeramente, y luego estos dos discípulos que regresaban de Jerusalén a Emaús, pero cuando tuvieron su encuentro con el Cristo resucitado, regresaron a Jerusalén para decirle a los 11. No lo creyeron. Jesús les había dicho una y otra vez de su muerte y resurrección, pero parece que nadie lo había tomado en cuenta. Nadie se percataba de la extraordinaria importancia de ese suceso. ¿De qué importancia hablamos? ¿Por qué la resurrección de Cristo fue tan importante, tan significativa? En primer lugar, porque la resurrección nos habla de un primer día de la nueva creación. Las lágrimas de los discípulos nos recuerdan de las lágrimas que se han derramado en este mundo desde que entró el pecado. Aquí donde dice en el versículo 10 que estaban tristes y llorando. Esa era la actitud de los discípulos. Desesperanzados. No tenían esperanzas. La persona más extraordinaria a quien habían conocido en la vida, ahora estaba muerto. Y esas lágrimas de los discípulos nos hacen recuerdo de la situación en la que vive el ser humano después de que el hombre y la mujer cayeron en pecado. Somos parte de una creación que gime bajo la maldición del pecado. Una creación donde reina la tristeza, la tragedia y la muerte. De pronto hay un acontecimiento que promete cambiar todo eso. Jesús se levantó de la muerte. Hay esperanza. Hay vida. Nuestra fe no es una fe vana, es una fe viva, porque Cristo está vivo. La resurrección de Cristo no por casualidad sucedió el primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Se acuerdan que en la creación en Génesis Dios completó y terminó su obra en el sexto día de la creación? Es decir, el día viernes, y dice la Escritura que en el Shabbat o en el día sábado descansó. Pero la creación fue dañada por el pecado y surgió la necesidad de que Dios trabajara de nuevo. En este evangelio le tenemos a Dios obrando de nuevo para
recrear y restaurar su creación. Y finalmente, al morir en la cruz, Jesús exclama: consumado es. La nueva obra fue terminada. Y habiendo concluido su obra de nuevo, Él reposó el día séptimo, como lo hizo al principio, pero esta vez en un sepulcro. Luego viene el primer día de la semana, el día de la resurrección, el domingo, muy de mañana. Este es un nuevo comienzo. Este es el amanecer de la nueva creación de Dios. La resurrección de Cristo da un nuevo comienzo, una recreación, una restauración de las cosas. Hay un nuevo amanecer, hay una nueva creación y comienza con Cristo levantándose victorioso del sepulcro. En la primera creación Dios dio así existencia a todo con su palabra. Solo recordemos las palabras del capítulo 1 de Génesis cuando Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. En la nueva creación Dios habló de nuevo, pero esa palabra fue el Verbo, fue Jesús, la palabra viviente de Dios. El que obró al principio para crear, ha venido para redimir. El Creador vino para ser el Redentor. Con su muerte Él destruyó y sepultó el pecado y la maldición. Con su resurrección nació la esperanza para una creación transformada. Ya lo decía Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Cuando Dios creó en Génesis el universo y luego a los seres humanos, y estos desobedecieron, Dios no los abandonó. Dios volvió a la tierra. La palabra que hizo los cielos y la tierra en Génesis 1:1 fue la palabra encarnada en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y la palabra era Dios. María va a la tumba muy de mañana y encuentra a Jesús en el huerto. Ella piensa que es el hortelano, el jardinero, y en cierto sentido, María tuvo algo de razón. ¿Por qué? Porque el primer jardinero fue Adán, pero fracasó. Ahora ha llegado otro, el postrer Adán, el segundo Adán, el segundo eón, la segunda cabeza de la humanidad, Jesús de Nazaret. El Señor Jesús no fracasó. Adán fue puesto como hortelano del Edén, pero fracasó. Ahora tenemos a Jesús confundido como el hortelano del cementerio donde su cuerpo fue puesto. Este no fracasó. La nueva creación, como la anterior, comienza en un jardín, un nuevo Génesis, un nuevo comienzo. El que dio aliento de vida a nuestros primeros padres en Génesis 1:1, ahora dice: reciban el Espíritu Santo. En Génesis 1, Dios sopló sobre la nariz de Adán e impartió aliento de vida. Ahora Jesús sopla y dice: reciban el Espíritu Santo. Estamos haciendo entonces, mis hermanos, una comparación entre Génesis y la resurrección de Cristo, ¿verdad? La nueva creación, lo que somos nosotros en esta nueva vida, en este nuevo orden. Él imparte vida espiritual, la nueva vida de la creación. Esa es la que el Señor Jesús
imparte a los que creen en Él. 1 Corintios 15, 22 dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El gemido de este mundo un día va a terminar. Cristo va a restaurar todo lo que existe. Él viene a restaurar el reinado benigno de Dios en este mundo. Ese reinado que Dios delegó a Adán, pero este falló, este fracasó, este pecó y le entregó esa autoridad de los reinos del mundo a Satanás. Ahora Jesús ha venido a restaurar ese reinado. Así que el que dijo sea la luz, retornó por segunda vez y se convirtió en la luz del mundo. Y frente a él las tinieblas se tienen que ir, se tienen que retirar. Así que la resurrección de Jesús no solo significa un nuevo amanecer, significa una nueva tarea. Cristo encarga a los suyos una misión mundial. Podemos leer en el capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que oyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los evangelios terminan con el Señor enviando a sus discípulos a predicar. En Mateo, el Señor como Rey está mirando a las naciones: id y haced discípulos en todas las naciones. Pero en Marcos, el Señor como siervo piensa en personas: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Se dan cuenta del contraste? Mateo presenta a Jesús como Rey, el Rey de Reyes, el Rey con mayúscula. Y este Rey envía a sus discípulos a las naciones. Pero Marcos presenta a Jesús como el siervo. Y el siervo está pensando en personas humanas: id y predicad el evangelio a toda criatura. Cristo ha muerto por cada ser humano y cada ser humano tiene derecho de saberlo. Alguien dijo que nadie debería escuchar el evangelio dos veces hasta que todos escuchen el evangelio por lo menos una vez. Y he aquí nuestra misión: llevar estas noticias de esperanza, de fe, de salvación a cada criatura que pisa este planeta. Cristo alcanzó su meta de convertir a sus discípulos en pescadores de hombres. En el capítulo 1 los llama, luego los entrena y ahora en capítulo 16 los envía. Esa debiera ser también la misión en palabras resumidas de cada iglesia local en el mundo: ganar, entrenar, enviar. Eso fue lo que hizo Jesús. Llamó a sus discípulos, los entrenó por 3 años y algo más y los envió. Cristo tiene el mismo objetivo con cada uno de sus seguidores. La participación en la Gran Comisión no es algo optativo para el cristiano. Nuestro Salvador ha derramado su sangre para la salvación del mundo. No podemos dejar en un segundo plano algo por lo cual Cristo dio su vida. Y aquí hay una interesante declaración de un autor de apellido Gordon, S.D. Gordon. Dice: si bien es cierto que cada generación necesita el evangelio, también es cierto que cada generación de cristianos necesita dar el evangelio. La esencia de la vida cristiana radica en darse en servicio ferviente por otros.
El que está fallando en este punto ha iniciado un descenso en su vida cristiana. Si perdemos el espíritu de ir, hemos perdido la parte vital del espíritu cristiano. Una iglesia desobediente llegará a ser una iglesia muerta, morirá de paro cardíaco. ¿Cuántas iglesias estarán sufriendo ya algunos preinfartos por causa de no estar haciendo lo que Jesús nos dijo que hagamos? Llevar el evangelio a cada criatura. Y no es optativo. Usted no tiene la excusa de decir, no, yo no tengo ese don, yo no tengo facilidad de palabras. Eso es algo que todos nosotros tenemos que hacer en la manera que el Señor nos lo permita. Hay una linda ilustración en esta lección de dos misioneras que viajaron a Nueva Guinea para predicar el evangelio. Cuando ellas llegaron a una de las tribus, lo primero que los misioneros pioneros hacen es traducir las escrituras a la lengua local, a la lengua nativa. Comienzan con porciones cortas como la parábola del hijo pródigo, como un evangelio, las bienaventuranzas, y luego van añadiendo más traducciones. Así que estaban trabajando en la traducción de las escrituras, comienzan con el Nuevo Testamento, en fin. Cuando unas tribus vecinas decidieron venir a visitar a estas misioneras, así que llegaron un montón de canoas y dijeron, venimos de tal parte y hemos oído que ustedes están aquí entre nosotros. Así que quisimos conocerlas personalmente y saber un poquito más del trabajo que están haciendo. Bueno, así que, las misioneras les presentaron lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando en esa tribu. Entonces, el jefe de la comisión que llegó a visitar a estas misioneras les dijo, miren, nos gustaría que ustedes vayan a nuestro pueblo, a nuestra gente, y hagan lo que están haciendo con esta tribu, con esta gente. Queremos que lleven ese libro y lo enseñen. Entonces las misioneras, ¿verdad?, conscientes de que el trabajo de traducción no es un trabajo de la noche a la mañana, algunas traducciones llevan años, ¿no? Se disculparon con ellos y les dijeron, gracias, pero no podemos hacer eso. Tenemos un compromiso aquí con esta gente y tenemos que atenderlos a ellos. Bueno, continuaron su trabajo estas misioneras y un buen día de eso tenían un par de días libres y convinieron entre las dos decir, ¿por qué no vamos a visitarlos a estas gentes? Devolverles la visita. No sabían dónde era, no sabían con qué se iban a encontrar, pero fueron. Cuando llegaron, resulta que la gente, el jefe de la tribu, les recibió con mucha amabilidad. Les dieron la bienvenida y le empezaron a mostrar algunos lugares de la aldea. Pero llegaron a un edificio grande donde podía caber mucha gente. Y una de las misioneras le preguntó al jefe de la tribu, le dice, ¿y este edificio? Claro, edificio es una palabra, diríamos una choza, ¿verdad? Un rancho, ¿no? Porque ellos usan, ya saben, la madera y usan la hoja de palma para techar sus ranchos. Pero era un rancho grande. Entonces le dice, y aquí en este, digamos rancho, este rancho es donde el pueblo se reúne, me imagino, le dice. A lo que el jefe de la tribu le respondió, fíjese
que cuando nosotros le visitamos a ustedes en la otra aldea, vimos el rancho que habían construido para reunir a la gente y enseñarles de ese libro. Así que regresamos y convinimos en edificar uno aquí, para cuando alguien más venga a nuestro pueblo y nos hable de ese libro del que ustedes le hablan a la otra aldea. Conmovedora, ¿verdad? Construyendo un rancho, esperando que alguien llegue a la aldea a enseñarles de ese libro. Pablo les decía a los romanos que él se sentía deudor del evangelio. No que él se había prestado dinero, sino que él se sentía deudor en el sentido de que cuando él recibió la encomienda de llevar el evangelio, fue una deuda que él contrajo, y hasta que el evangelio no haya sido entregado a sus destinatarios, esa deuda no estaría cancelada. ¿Cuántas chozas, cuántos corazones están listos, están blancos, esperando que uno de nosotros llegue a explicarles el libro, a explicarles el evangelio, a llevarles las buenas noticias, que hay esperanza, hay libertad, hay perdón, hay luz, hay pan, hay bendición, hay vida eterna? La resurrección de Jesús también significa un nuevo rey. El siervo es glorificado, versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En este libro Cristo nos enseña que los humildes son exaltados, que los que sirven alcanzan la grandeza. ¿Es verdad? ¿Funciona verdaderamente? Mire lo que dice el texto 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando uno les habla de estos temas, como la humildad, como el servicio, la modestia, la mansedumbre, el sacrificio, la cruz, muchos creen que vivir como Cristo vivió no funciona en este mundo. Ellos pueden responder, ¿qué puede hacer la humildad en un mundo donde se considera debilidad? De hecho, la humildad no era una virtud en el mundo romano. La humildad no era una virtud en el mundo romano. Pareciera que en el nuestro tampoco. ¿Quién quiere ser humilde? ¿Quién quiere ser humillado? ¿Quién quiere ser ninguneado? ¿Quién quiere que se lo trate como plato de segunda mesa? Alguien puede decir esta noche, pero ¿cómo vamos a prosperar volviendo la otra mejilla? ¿Por qué nos enseñan a ser corderos en medio de lobos rapaces
Y así parecería, hermanos. Platicábamos en estos días con nuestro hermano Jorge, que tal vez nosotros enseñando estos seminarios seamos vistos como verdaderos Quijotes, como verdaderos desubicados. Y no va a faltar algún millennials que venga y nos diga: hermanos, deberían entrar a Google Maps. Y nosotros, ¿y para qué? Para que se ubiquen, hermanos, para que se ubiquen. Predicando humildad, predicando mansedumbre, predicando a vivir mansamente en medio de arpías, alacranes. Cuando Cristo se paró frente al gobernador Pilato, vemos dos tipos de poder frente a frente. Por un lado vemos el poder de promocionarse a sí mismo, y por el otro lado vemos el poder de sacrificarse a sí mismo. Uno busca ser servido, el otro busca servir. Los dos tipos de poder, ¿quién es el que va a ganar al final? Y el libro de Apocalipsis presenta a los grandes protagonistas de la historia bajo la figura de animales. Dice que hay un dragón y bestias poderosas que parecen invencibles, pero éstas se estrellan contra el Cordero, el más humilde e indefenso de las criaturas. Y la batalla es feroz, pero al final quien sale vencedor no es el dragón, no es ninguna de las bestias, es el Cordero. Y quien ocupa el trono al final de los tiempos, ¿quién es? Es el Cordero de Dios, que fue inmolado. ¿Usted entiende lo que significa que fue inmolado? Significa que fue muerto, que fue ofrecido en sacrificio. Al final es el humilde Galileo quien está a la mano derecha de la majestad de las alturas. El siervo de todos es ahora el Señor de todo. El que se humilló a servir ahora está exaltado para reinar. Son los pobres de espíritu que poseen el reino. Los mansos heredarán la tierra. Al final, quien reina es el Cordero. Y todo el universo proclama, dice la Escritura, digno es el Cordero que fue inmolado para recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Todo lo que anhelamos en esta vida, Jesucristo lo recibió en la gloria de su Padre. Aquí vivió manso y humilde. Aquí vino para servir y no para ser servido. Y en vez de afamarse y en vez de vanagloriarse, sabiendo que era el heredero universal del Padre Celestial, tomó una toalla y se ciñó los lomos, se remangó la túnica, jaló una palangana con agua y agarró una toalla y empezó a lavar los pies sucios y malolientes de sus discípulos, uno por uno, uno por uno. Jesús se humilló para hacer la voluntad de su Padre, y su Padre le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su humillación fue seguido por una exaltación. En cambio, Satanás, ¿qué hizo Satanás en el cielo? Trató de exaltarse a sí mismo, haciendo su propia voluntad. Si miráramos Isaías capítulo 14, aquí tenemos a Lucifer exaltándose a sí mismo. Isaías 14, 13 y 14, 5 veces
afirmó lo que iba a hacer. En cambio, Cristo no vino para desarrollar su propio plan. La vida de Jesucristo no fue una vida original, fue una vida trazada en los cielos. Jesús dijo, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Las palabras que yo les hablo no son mis palabras, son las que yo oigo a mi Padre, y esas son las que yo les digo. Esa es la diferencia entre el que quiere hacer la voluntad de Dios. Miren Jesús, miren el camino a la gloria, mis amados hermanos. El camino a la gloria no es hacia arriba. Así que si usted creyó que para ser exaltado, para alcanzar la gloria, hay que escalar, usted está equivocado, usted está siguiendo el ejemplo de Satanás. Fue Lucifer quien fue hacia arriba, pretendió ir hacia arriba y terminó derribado, avergonzado, destronado, juzgado y condenado. Pero miren qué hermosa el ejemplo de Jesús. Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo fue obediente, obediente hasta la muerte, y la peor clase de muerte. ¿Saben ustedes que este punto en la vida de Jesucristo es el nadir? Es el nadir del universo. ¿Saben lo que significa el nadir? La palabra nadir significa que no hay nada más abajo. No hay nada más abajo. Es decir, que la humillación de Jesús fue suma, fue total. Se humilló hasta lo sumo. Si hubiese otra escala, otro peldaño más abajo, Jesús lo hubiese descendido. Jesús descendió hasta el nadir. No hay un punto de humillación más bajo de la cruz. Y Jesús descendió hasta allá. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 2? Que Dios le exaltó. Él se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y todos aquellos hombres que durante su vida negaron a Jesús, se escandalizaron de Jesús, todos ellos un día tendrán que doblar sus rodillas ante el Cordero y reconocerán que Él es el Señor. Así que usted decide cuándo quiere humillarse ante el Señor, ahora o después. Pero de que un día usted se humillará, mi amado hermano, usted lo tendrá que hacer. Usted lo tendrá que hacer. Pensemos en Fidel Castro. Murió a los 90 años de edad. Un hombre que persiguió a los cristianos, negó el cristianismo. Un día ese varón, un día le veremos con sus rodillas dobladas y postradas delante del Cordero, confesando que Jesús es el Señor. Siempre me he preguntado, ¿cómo un hombre tan ruin recibió una vida tan larga? 90 años. Y una vez más, trayendo a la memoria las lecciones que hemos aprendido esta semana, la gracia de Dios. Dios le dio a este varón 90 años de vida para humillarse, para buscar a Dios, para buscar su perdón, y no lo hizo. ¡Wow! ¿Quién fue el más grande? ¿Jesús o Alejandro el Magno? Alejandro el Magno vivió en el siglo IV antes de Cristo.
fue el gran paladín, hijo del rey Filipo de Macedonia. Alejandro de joven tuvo por mentor a nada más y a nada menos que Aristóteles, el filósofo. Probablemente una de las mentes más brillantes de toda la historia humana. Fue un gran conquistador. En 10 años había conquistado el mundo entero y había levantado el famoso imperio greco-macedonio. Ahora leamos la comparación entre Alejandro y Jesús. Ambos murieron a los 33 años. Uno vivió y murió para sí, uno murió por ti y por mí. El griego murió sobre un trono, el judío murió sobre una cruz. El uno parecía terminar en triunfo, el otro parecía terminar en fracaso. El uno marchaba frente a poderosos ejércitos, el otro caminaba solo. Uno derramó la sangre de todo el mundo, el otro dio su propia sangre. Uno ganó el mundo en vida y perdió todo en muerte. El otro se entregó a la muerte y ahora millones en el mundo le siguen a él. Jesús y Alejandro murieron a la edad de 33 años. Uno murió en Babilonia y uno murió en el Calvario. Uno ganó todo para sí y el otro dio todo para otros. Uno conquistó cada nación y el otro bendijo cada nación. El uno se hizo Dios y otro, siendo Dios, se hizo hombre. El uno vino para subyugar, el otro vino para levantar. Cuando murió el griego, su reino fue repartido. Jesús murió y volvió a vivir para reinar eternamente. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. El griego hizo esclavos a todos los hombres. El judío les dio la libertad. Uno edificó su trono sobre sangre, el otro edificó sobre el amor. El uno nació de esta tierra y el otro vino desde arriba. El uno se ganó toda la tierra y perdió el cielo, y otro dio todo lo que tenía, y cielos y tierras le pertenecen. El griego murió para siempre, el judío vive para siempre. El que toma para sí pierde. El que gana, el que da, gana, y el que vino para servir, ahora reina. Jesús y Alejandro murieron a la edad de 33 años. ¿Cuál cree usted que fue el más grande? ¿Quién vive, mis amados hermanos? Y a su nombre. En cuarto lugar, el Cristo resucitado es un nuevo poder. Vamos a considerar dos cuadros muy distintos. El primer cuadro, Marcos 16:10, que dice: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Vemos un grupo de hombres escondidos detrás de puertas cerradas, los discípulos. Están llenos de temor y tristeza. Se encuentran completamente desmoralizados. Sus esperanzas se les esfumaron. Su mundo se les ha venido abajo y se encuentran miedosos, derrotados y desconsolados. Ese es el primer cuadro. Ahora miremos este segundo cuadro, hermano, capítulo 16 y el versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Este es el segundo cuadro. En este segundo cuadro vemos a este mismo grupo de miedosos, derrotados, desconsolados, llorando, tristes, amargados. Los vemos hablando con denuedo, llenos de gozo
y con un saludable fervor espiritual. En tan solo unas semanas, la actitud, todo el mundo interior de estas personas había cambiado radicalmente gracias a la resurrección de Jesucristo. Miramos al primer cuadro y miramos al segundo y preguntamos, ¿qué pasó? Nunca un proyecto parecía estar tan arruinado como cuando le bajaron a Jesús de la cruz y le pusieron en una tumba. Jamás hombre alguno había sido humillado y avergonzado de tal manera. La crucifixión de Jesús es el acto más ruin, más vil, más cobarde e injusto que el ser humano haya realizado en toda su historia. Cuando Jesús fue descolgado de la cruz, punto, allí se acababa todo. Cerremos el telón y vamos a casa. La transformación de discípulos se fundamenta en una sola cosa: Cristo resucitó y Él vino a vivir en ellos por su Espíritu. Un cristiano, mis amados hermanos, es alguien en quien vive Jesús por su Espíritu. La vida cristiana sucede cuando alguien deja que Cristo vive en él. Sin eso, el cristianismo es un credo, es una religión, es una ética inalcanzable. Con Cristo en el corazón se convierte en una gloriosa realidad. El cristianismo no consiste en irnos a vivir con Dios en el cielo, es más bien Dios viniendo a vivir dentro del hombre en la tierra. Eso fue lo que transformó a un grupo de hombres temerosos. Ahora tenían a un Cristo interior, y esa es la dinámica esencial de la vida cristiana. Por 3 años los discípulos habían acompañado a Jesús por todos los caminos de Israel, pero ahora la situación iba a cambiar. Jesús no estaría a la par de ellos, estaría dentro de ellos. Su espíritu, Jesús estaría viviendo en los corazones de sus discípulos por medio de su espíritu. Él les dijo: ahora me van a conocer de una manera distinta. De aquí a futuro no me van a ver con los ojos, pero voy a estar con ustedes. Quiero que aprendan a reconocer mi presencia y a comunicarse continuamente conmigo. Y durante los 40 días después de su resurrección, Jesús se dedicó a enseñarles esa gran verdad a sus discípulos. Saben ustedes, hermanos, que la vida cristiana no consiste en cumplir ciertas prácticas espirituales, consiste en vivir cada día a partir de una relación conversacional con Cristo. Bien dice esa frase motivadora y evangelística, que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Cristo no siempre se presentó como esperábamos, mis amados hermanos. Cristo caminó con estos 2 hombres en el camino a Emaús. Les había enseñado de la palabra por un largo rato, pero estos discípulos a Emaús ni siquiera se dieron cuenta que quien estaba caminando con ellos era el mismo Señor Jesucristo. A veces nosotros no lo percibimos a Jesús porque pensamos que se tiene que presentar de una cierta manera. Las diferentes escuelas denominacionales tienen sus propias doctrinas acerca de cómo el Señor se les manifiesta. Y si se les presenta de una forma ajena a la que nosotros hemos aprendido, si Jesús se nos presenta de una manera diferente al formato que hemos manejado desde la niñez, en mi caso, que nací en un hogar cristiano, que fui presentado delante del Señor cuando nací, yo pasé en mi iglesia, estuve en mi escuela dominical y recibí un formato que me marcó por vida. Y si Jesús desea manifestarse conmigo de una manera diferente a la que yo lo aprendí, ¿cómo voy a reaccionar? Vamos a hablar un poquito de la conclusión del libro, del Evangelio de Marcos. Hemos visto, hermanos, que cada evangelio concluye de una manera diferente. Mateo acaba su evangelio con el Señor mandando
a sus discípulos a hacer discípulos a las naciones. Lucas termina su evangelio con el Señor bendiciendo, pero Marcos finaliza, como se podría pensar, con el Señor obrando. Miren ustedes un detalle, no sé si alguna vez usted lo ha notado, pero en el versículo 20 hay una frase que quiero que ustedes subrayen, ¿ya? El Señor Jesús dice, leamos el versículo primero, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ¿y qué dice a continuación? Ayudándoles el Señor, ayudándoles el Señor. Es decir, que después de su ascensión al cielo, el Señor Jesús siguió ayudando a sus discípulos en la tarea evangelística. Esto es muy significativo, mis amados hermanos. Ahora, amárrense los cinturones, porque les voy a llevar a un pasaje que el que no se asombre con este pasaje, si esto no lo asombra de Jesús, entonces no sé qué lo puede asombrar, mi hermano. Capítulo 12 de Lucas y el versículo 37. Como dicen en el avión, fasten seat belt. Ajustense los cinturones. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y por qué les digo eso? Leamos lo que dice Lucas 12, 37. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Pueden imaginar tamaña grandeza de Jesús? No solo nos sirvió durante su estancia en la tierra, sino que cuando estemos sentados a su reino, Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, será uno de los meseros que irán a usted y le servirán. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús esta noche? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre? Se ha humillado, ha servido, se ha sacrificado. Y cuando llegue usted a su reino, Él le ofrecerá horchata, le ofrecerá sus taquitos. Él, el mesero, Él, y usted verá sus manos con las cicatrices del mal en su cuerpo, sirviéndole. ¿Quién es este Jesús? Con razón ese niño, cuando terminó el hermano J. Vernon McGee y se puso en la puerta de atrás a despedir a los hermanos, vino y le dijo: hermano, es que de verdad nunca me imaginé cuán maravilloso era Jesús. Ahora Él obra con nosotros, Él sigue apoyando a sus discípulos,
sigue animándonos en la obra evangelística. El siervo perfecto nos concede el honor de ser sus colaboradores. En Marcos 1, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ella se levantó y dice la Escritura que ella le servía. Es decir, primero la sanidad y luego el servicio. Así funciona en la vida cristiana. Cristo nos sana de nuestro orgullo y egocentrismo para convertirnos en siervos. El Señor nos viene a ministrar y luego nos convierte en ministros. Cuando salimos de su nombre, en su nombre a servir, Él está presente. Él dijo, ayudándonos. Volvamos una vez más a los versículos 6 y 7 del capítulo 16. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Él va delante de vosotros. Esto nos recuerda las palabras que hay al comienzo de Marcos. ¿Se recuerdan ustedes? Capítulo 1, versículo 2. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dios preparó el camino para su Hijo, ahora el Hijo prepara el camino para sus discípulos. Así que no tenemos que lanzarnos a servir como sea, mis hermanos. No estamos solos, Él va por delante. Cuando llegamos a una situación, visitamos a alguien, el Cristo resucitado ya llegó más antes. La pregunta es, ¿qué está haciendo Él? ¿Qué está diciendo Él? Él ya ha preparado el camino, incursionamos en situaciones en las que Él ya está trabajando. La obra del Señor es de Él, el Señor va adelante. No somos nosotros que hacemos el ministerio, nosotros nos involucramos en el ministerio que Dios ya está haciendo. Cuando la hermana Wendy, la esposa de nuestro querido hermano Jorge, fue invitada por una hermanita a llegar a la cárcel, y la hermana Wendy por primera vez está en la cárcel, allí en un recinto carcelario que de por sí inspira temor. Hay una presencia diabólica allí, pero también hay una presencia del Espíritu Santo. Y ella cuenta en su testimonio que cuando llegó a ese recinto carcelario, escuchó la voz de Dios diciéndole, Wendy, estoy trabajando en esta cárcel. ¿Quieres ser parte de este ministerio? Y ella dijo, sí, quiero ser parte. No fue ella quien inició el ministerio. Somos llamados a seguir a Jesús, no ir delante de Él. Qué triste el pastor, el siervo, el evangelista que va delante de su Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se trata de ser original, se trata de ser fiel, de ser obediente, de involucrarse en lo que Dios ya está haciendo. Él va delante de nosotros. ¿Se acuerdan de la primera fase del libro de Marcos, principio del Evangelio? Este es el principio, dijo Marcos, pero no termina aquí. Continúa con que tú y yo nos convirtamos en siervos de Jesucristo, continuando en la obra que Él comenzó. Nosotros obramos con Él y Él obra por medio nuestro. No estamos solos. No se trata de servir lo mejor que podamos. Es servir con la presencia interior de Cristo quien obra en nosotros. En realidad, separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Sin Él estamos simple y sencillamente, ¿qué? Out. Fuera de fuego.
Una pobre viuda en Marcos capítulo 12 ofrendó 2 monedas, 2 blancas, y Cristo dijo que ella había dado más que todos los demás. ¿Qué les parece? ¿En qué sentido creen ustedes que dio más que los demás? Porque todas las demás dieron de lo que les sobraba, pero esas 2 blancas era todo lo que esta viuda tenía. Y por 2000 años, aún esta noche, su ofrenda ha sido de inspiración para gente en todo el mundo. Ella dio lo poquito que tenía y Dios añadió su bendición. Un estudio reduce el Evangelio de Marcos a 4 frases. ¿Cuáles son estas 4 frases? Dios te da todo. Da todo a Dios. Tú no puedes. Y la 4ª frase, Cristo te dará el poder porque Él resucitó de la muerte. Llegamos a la última página y vamos a hablar de algunas conclusiones. Hay un famoso autor cuyo nombre es John Stott, y él sugiere que hay 3 temas fundamentales en el Evangelio de Marcos. ¿Cuáles son esos 3 temas fundamentales? En primer lugar, ¿quién es Jesús? La segunda pregunta, ¿qué es lo que vino a hacer? Y la tercera pregunta, ¿qué es lo que pide de sus discípulos? A ver, después de 11 clases juntamente con nosotros, ¿qué pondrían en la primera pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Cristo. ¿Qué es lo que vino a hacer? Servir, sufrir y morir. No son muy atractivas estas características, ¿verdad? Para el servicio. Como que no es algo que nosotros predicaríamos para llamar a personas al ministerio, ¿verdad? Y la tercera pregunta, ¿qué es lo que pide de sus discípulos? Y seguirle. La vida a la que Cristo nos llama podría ser representado por 3 figuras. En primer lugar, la toalla. ¿Qué significa la toalla? Correcto. La toalla nos habla del servicio. En segundo lugar, la cruz. ¿De qué nos habla la cruz? Nos habla de sacrificio. Y la tercera, la tumba. ¿De qué nos habla la tumba? Nos habla de triunfo. De su magnificencia triunfadora, de su magnífico triunfo. Ahora, a ver, dice el hermano Jorge, si hemos entendido bien esto. El éxito del perfecto siervo consistió en que él llegó a ser una persona muy adinerada. ¿Falso o verdadero? Falso. 100%. ¿Qué? Falso. Las zorras tienen guarida. El Señor no tiene dónde qué. Murió pobre. La única, su patrimonio fue una túnica que los soldados, para burlarse de él, la jugaron, le echaron suerte. El éxito de Jesucristo consistió en que nuevos siervos, por medio de nuevos siervos, Él estaría obrando. Su éxito consistió en que Él estaría obrando a través de nuevos siervos. ¿Y quiénes son esos nuevos siervos? ¿Acaso eres tú? ¿Yo? ¿Y cuánto éxito ha tenido el Señor Jesús
en mi vida y en tu vida, hermano. Jesús dijo que el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea ¿qué? Sea vuestro servidor. Él lo vivió, Él lo comprobó, Él nos mostró lo que es la verdadera grandeza y Él nos invita a seguirle. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Vamos a terminar con esta lectura. La vamos a leer todos juntos. Si ustedes pueden ver esta lectura. Significa: he decidido seguir a Cristo. El canto ya lo conocen, ya lo conocemos. Pero leamos esta todos juntos. ¿Ya? Amén. Leamos. Pertenezco a la comunión de los decididos. En mí está el poder del Espíritu de Dios. He tomado el paso, he cruzado la raya. La decisión está hecha. Soy discípulo suyo. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene significado y mi futuro es seguro. He terminado con vivir bajo, andar por vista, enfocarme en metas minúsculas y conformarme con una vida mediocre. No tengo necesidad de preeminencia, prosperidad, aplausos o popularidad. No necesito ser el primero, el mejor o el preferido. Vivo por fe. Me apoyo en sus promesas, me alimento de su palabra y camino en su poder. Mi propósito es fijo, mi paso ligero, mi camino angosto, mis compañeros pocos, mi misión clara, mi destino el cielo y mi guía infalible. He puesto mi mira en las cosas de arriba, mi tesoro en el cielo y mi mano al arado. No voy a mirar atrás, rendirme, detenerme o callarme. No voy a desistir hasta que he peleado la batalla, acabado la carrera y guardado la fe. Soy discípulo del Señor Jesucristo. Él es mi vida, mi gozo, mi tesoro, mi fuerza y mi salvación. Le voy a seguir y le voy a servir hasta aquel día cuando me lleve a su presencia, y mi mayor anhelo será escuchar de sus labios: bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Fuertes aplausos para Jesús. De esta manera, Señor, terminamos este seminario, renovando nuestros votos contigo, Señor. Has sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. Eres el tema de nuestra canción. Eres el tema de nuestras conversaciones. Eres nuestro principio, eres nuestro final. Hemos decidido seguirte, Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga. Te amamos, Señor Jesús. Que venga tu reino. Ven, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Eres magnífico, Señor Jesucristo. Qué persona más maravillosa. Como dijo ese niño, nunca nos imaginamos cuán maravilloso eres. Gracias, Padre, por enviarnos a ese Cristo tan excelente.
Gracias por no escatimarlo, por no reservarlo para ti. Gracias. Ahora sabemos que la vida eterna, que tu regalo, que la salvación no es eternidad de años en el cielo, sino tu regalo es nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo sabemos. Qué regalo maravilloso. Como dijo Fedor Dostoyevsky, Señor, si alguien nos pudiera demostrar que Jesús no estuvo en la verdad, preferiríamos quedarnos con Jesús y no con la verdad. Así es nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén.